Versículo 1. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 9. Mateo 13, capítulo 13, versículo 1 al versículo 9. ¿Lo encontró, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a dar lectura alternadamente. ¿Listo? Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Recuerde apagar su celular, por favor, hermanos. Se lo agradezco. Apáguelo, póngalo en silencio para que no vaya a interrumpir durante la enseñanza. Mateo 13, del 1 al 9, alternadamente. Comienzo yo, dice la palabra de Dios ahí en Mateo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. y mientras sembraba, parte de la semilla cayó por el camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se secó, porque no tenía raíces y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, hermanos. Llegamos a esta porción, hermanos, y tiene como título la parábola del sembrador. Es la enseñanza del Señor, hermanos, en esta parte de la Biblia. Y, hermanos, quiero tomar esta parábola, hermanos, y darle una aplicación, hermanos. Quiero tomar esta parábola y darle una aplicación en cuanto a las familias. Quiero tomar un tiempo para predicar acerca del tema. ¿Qué tipo de familia somos? ¿Qué tipo de familia somos? Mis hermanos, antes de entrar al mensaje, quiero pedirle un favor. No se predisponga, no cierre su corazón. No cierre su corazón. Entiendo, mis hermanos, que hay algunos hermanos que son nuevos en el cristianismo. Algunos son nuevos aquí en la iglesia, tienen poco tiempo de estar congregándose con nosotros aquí en la iglesia. Algunos son visitantes. Pero, queridos hermanos, por favor, este mensaje no es para lastimar a ninguna familia. Este mensaje no es para desalentar o herir a alguna familia. No, de ninguna manera. Por el contrario, hermano, el propósito es que usted y yo podamos meditar qué clase de familia tenemos. ¿Sí? Repito, no es para señalar, no es para juzgar, hermanos, es para meditar qué clase de familia tenemos. Pidamos al Señor que Él nos hable en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la vida. Gracias, Señor, por la escuela dominical. Gracias por los himnos. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor, que nos concedes. Ahora llegamos, Señor, al tiempo de la predicación de tu palabra. Y te quiero rogar, mi Dios, que por favor tú seas con nosotros, Dios. Habla, Señor, a nuestros corazones. Y Dios, si por alguna razón tú hablas a nuestra vida, en alguna área en cuanto al tema de la familia, te pido, Señor, que por favor no dejes, Señor, que cerremos nuestro corazón. No hay familias perfectas, porque está creada por personas imperfectas como usted y como yo. Señor, rogamos, Padre, que tu buena mano sea con nosotros y con nuestras familias, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen su lugar. Versículo 4 al versículo 8. Hermanos, el Señor está utilizando, hermanos, esta parábola y hermano, el Señor está hablando a las personas, a los oyentes, a todos los que están ahí presentes. Está tratando de dar una enseñanza con algo, hermanos, que en aquellos tiempos conocían, que es el tema de la siembra. ¿Sí? Era algo que los judíos conocían muy bien, hermanos. No porque todos fueran sembradores, sino porque era algo, hermanos, que, hermanos,
era muy común en aquellos tiempos. Y el Señor está hablando acerca de varios grupos. Habla acerca de la semilla, habla acerca, hermanos, del fruto que esa semilla da en diferentes lugares. Y bueno, hermanos, quiero tomar estos pasajes para aplicarlo precisamente al tema de la familia. Ahora, hablar, hermanos, de los tipos de familia, podemos referirnos a las clasificaciones que hacen los diferentes estudios sobre las familias. Hermano, hay diferentes estudios que se hacen con relación precisamente a las familias que hay en la actualidad. Hermanos, ahora podríamos pensar, pero pastor, ¿cómo que diferentes familias? Sí, hermanos, es que hay diferentes contextos en los diferentes hogares. No todas las familias son iguales, claro está. Hermanos, ahora, cuando digo diferentes contextos, estos pueden ser económicos, demográficos, pueden ser, hermanos, sociales, en cuanto al comportamiento, hermanos, que tienen o que tenemos en las familias. El número de personas que las componen y las interacciones que se dan dentro de las mismas familias. Hermanos, que si cada familia, hermanos, es diferente. Hay familias que están compuestas, hermanos, por papá y mamá. No tienen hijos o no tuvieron hijos. Hay familias que están compuestas, hermanos, por, no lo sé, tal vez, hermanos, por papá solamente y sus hijos, o por mamá solamente y sus hijos. Pero precisamente este estudio nos habla acerca, hermanos, de cada familia. Por ejemplo, hermanos, por mencionar algunas, hay familias a las cuales se les conoce como familia heteroparental. Familia heteroparental. Y está formada por un hombre y por una mujer con o sin hijos. Esa es la familia, ¿sí? Hermanos, cuando Dios diseñó la familia, la diseñó de tal manera que fuera un hombre y una mujer. Claro está, Adán y Eva tuvieron hijos, hermanos, ¿verdad? Esta es una familia heteroparental. Pero también, hermanos, está la familia ensamblada. ¿Cuál es esta, pastor? Familia ensamblada. Y son aquellas familias, hermanos, son aquellas que tienen, está conformada por hijos o hijas que viven con otra persona, con hijos o sin hijas. Es decir, se juntaron dos matrimonios, se juntaron dos parejas que ya tenían hijos él y ya tenía hijos ella y formaron una pareja. Esa es la familia ensamblada. También, hermanos, está la familia extensa. Familia extensa. ¿Cuál es esa? La familia extensa, hermanos, está formada por papá, mamá, los hijos, pero también, hermanos, dentro del hogar viven los abuelos o viven también los tíos, ¿sí? Esas son las familias, hermanos, extensas. Ahora, existe también la familia monoparental. Monoparental. Y estas familias están formadas ya sea por un solo padre, como lo dije, o la mamá con sus hijos. Hermano, ya sea porque tal vez es viuda o viudo, o tal vez, hermanos, porque él o ella abandonó el hogar, ¿sí? Solamente está uno de los padres y sus hijos, la familia monoparental. También, hermanos, está la familia reconstruida. ¿Cuál es esta? La familia reconstruida es aquella que ha sido formada por parejas divorciadas o viudas, cada uno con sus hijos, ¿sí? Cada uno con sus hijos. Ahora, queridos hermanos, adelante, hermanos, pasa. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En la actualidad, hermanos, el mundo está cambiando y el mundo ha cambiado de muchas maneras. Hoy en día, mírame aquí, hermanos, hoy en día, cuando Dios creó la humanidad, dice la Biblia, hermanos, que Dios creó a Adán y Dios no creó a Adán y a Esteban, ¿sí? Dios creó a Adán y a Eva. Hoy en la actualidad vivimos, hermanos, en tiempos en los que, lo digo con mucho, como debe de ser, hermanos. Hoy en día vivimos, hermanos, y vemos casos en donde dos personas del mismo sexo, ya sean mujeres o sean hombres, hermanos, en la actualidad, pues ya tienen el derecho no solamente a casarse,
pero más aún, hermanos, tienen el derecho, hermanos, a poder adoptar. Si vamos a la palabra de Dios, hermanos, Dios está en contra de eso. Dios está en contra de eso. El día de ayer, hermanos, el predicador, hermanos, mencionaba que si teniendo familias de papá y mamá con los hijos, cuántos problemas y cuántas situaciones no hay, hermanos, en el hogar. Ahora imagínense, hermanos, en una casa, hermanos, donde hay dos personas del mismo sexo, hermanos, y el pastor decía, imagínate cómo va a ser esa siguiente generación. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Ahora, hermanos, yo sé que todas las personas necesitan de Cristo, hermanos, tanto homosexuales como lesbianas necesitan aceptar a Cristo, hermanos, necesitan, hermanos, recibir a Cristo en su corazón. Pero, querido hermano, cuando menciono todos estos tipos de familia, cada hogar, hermano, tiene sus situaciones. Cada hogar y cada familia vive sus problemas y vive sus contextos. Familias, hermanos, como lo dije, de papá y mamá con los hijos, familias donde viven los abuelos, donde viven los tíos, o familias, hermanos, que se casaron, estaban divorciadas o viudos y se juntaron y se unieron. Y sabe, hermano, cada familia tiene su contexto. Cada familia vive de la manera como les ha tocado. Ahora, mis hermanos, si vamos más allá, hermano, ahorita mencioné solamente algunos tipos de familia, pero si le seguimos rascando, hermanos, hay muchísimas más. Hay lugares, hay hogares, hermanos, en donde no tiene, hermano, estaba viendo en las noticias, donde no solamente está el papá, pero el papá tiene varias esposas, ¿sí? Tiene dos esposas, y viven juntamente en el mismo techo con estas dos mujeres y con todos los hijos que tuvo con ellas. Ahora, queridos hermanos, hay también otros tipos de familias. Pero, hermanos, no voy a mencionar cada una de ellas. Pero quiero que reflexionemos sobre algunos tipos de familias cristianas. Repito, familias cristianas basadas en el pasaje de la parábola del sembrador. Ya que tenemos que saber que nuestro Dios siempre está dispuesto a invertir en nuestra vida y en nuestra familia. Hermanos, Él desea sembrar en nosotros su palabra para edificarnos, para bendecirnos, para transformarnos, pero lastimosamente nuestras decisiones, hermanos, y nuestras actitudes no permitimos que la semilla de la palabra de Dios dé frutos en nuestros hogares. Hermanos, Dios quiere bendecir, Dios quiere transformar nuestros hogares, pero el problema es que en ocasiones pensamos, yo así estoy bien, pastor. Así somos felices, pastor, como vivimos. Y hermanos, no, el plan de Dios no es que vivamos como los demás viven. Dios quiere que vivamos con su bendición y como Él quiere que la familia funcione. A veces vivimos de tal manera que pensamos, pues pastor, esto es normal. Y no es normal, hermano. Porque la manera como vive, hermanos, la familia de mi hermano Arturo, tal vez no es la misma manera, hermanos, por diferentes circunstancias, a la manera como vive el hogar de mi hermana Eni y mi hermano Virgilio. Como tampoco es igual al hogar de mi hermano Eduardo y mi hermana Margarita. Como tampoco es igual al hogar, hermanos, de mi hermano Sergio y de la hermana Dalia. Como tampoco es igual al hogar, hermanos, del pastor y de su familia. ¿Por qué? No porque ninguno sea mejor que otro, sino porque todos tenemos nuestros asuntos, hermanos. Nuestros asuntos. Ahora, dije que Dios quiere invertir y Dios quiere trabajar en tu familia y en la mía. Dios quiere trabajar en eso. En primer lugar, vamos a ver la primera familia. Vamos a tocar la puerta y vamos a visitar la primera familia. Y la encontramos en el capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 3. Vamos a visitar esta familia y vamos a ver cómo es, hermanos. Capítulo 13, versículo 3. Léalo conmigo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Siga leyendo, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pasa el versículo 19. Versículo 19. En lo que acabamos de leer dice que fue sembrada la semilla, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Se la comieron. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y la arrebata, que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado. Dice la Biblia que esta familia, hermano, la primera familia que quiero que veamos en esta mañana, es una familia, hermano, que es, hermanos, fácilmente influenciable. Dice la Biblia que vino el diablo, hermanos, y robó esa semilla. ¿Sabe usted, hermanos, que hay familias que son muy influenciables? Hay familias, hermanos, que se dejan influenciar por lo que escuchan, por lo que ven, hermanos. Lastimosamente, muchos matrimonios se están destruyendo, muchos hijos e hijas se están perdiendo en la mundanalidad, porque se están dejando influenciar por alguien que está siendo usado por el enemigo para robar la palabra de Dios que Dios había dispuesto en sus corazones. Hermano, no falta el pariente, no falta el vecino, no falta el hermano, no sé, a alguien, hermano, que viene para influenciar, hermano, tu familia. A lo mejor tú ya habías tomado decisiones en cuanto a cómo ibas a dirigir tu familia, pero viene alguien, dicen por ahí, a meter su cuchara, y empieza a tomar y empieza a dar opiniones respecto a cómo debes de dirigir tu familia. Muchas veces no entendemos la palabra de Dios, no comprendemos su voluntad, no comprendemos su manera de obrar y pedimos consejos o hacemos comentarios con personas equivocadas. Hermanos, a veces el mundo trata de pintarnos un modelo de cómo debería de ser una familia. Y el mundo, hermano, tiene una manera de ver de cómo debería de ser un hogar. Hermano, y en el mundo, hermanos, y en el mundo, en la televisión, en la sociedad, te pintan, hermano, te pintan una imagen de cómo debería de ser un hogar. Te pregunto, sé sincero, no conmigo, sé sincero con el Señor. ¿Hay familias que no tienen problemas? Repito la pregunta, ¿hay familias que no tienen problemas? No, hermano, porque todos tienen problemas. ¿Hay familias perfectas? ¿No las hay, hermanos? No, claro que no, hermanos, no hay familias. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El asunto es que en ocasiones permitimos que las personas opinen, hermano, personas que no tienen que ver con tu hogar, hermano, y permitimos que esas personas den consejos sobre cómo deberíamos de guiar nuestros hogares. Una pregunta, ¿quién diseñó la familia? Dios. Y si Dios diseñó la familia, ¿quién es el mejor y el más indicado para dar consejos sobre la familia? Dios. Hermanos, en su palabra encontramos el consejo de cómo debe de ser guiado nuestro hogar. Pero tristemente en ocasiones nos permitimos, hermanos, escuchar a personas, hermanos, de cómo debemos de guiar nuestro hogar. Hermano, y peor aún, si tú le prestas atención a personas que no tienen temor a Dios. Hermano, ¿en cuántas ocasiones, hermanos, por ahí una persona va con el compadre, va con su amigo en el trabajo y le cuenta, oye, fíjate que estoy pasando problemas con mi mujer, estoy pasando problemas con mis hijos en mi hogar? Y hermano, y el consejo que algunos, no digo que todos, pero el consejo que la mayoría y que muchos dan, ¿cuál es? Ayúdeme. Déjalo. Búscate otro. ¿Sabes qué, hermano? Escuchas opiniones de personas que no deberías de escuchar. Lo mencionaba yo hace algunas semanas. Qué tremendo es y qué irónico. Hermano, hay personas que están dando consejos sobre los hijos que no tienen hijos. Hay personas, hermanos, que están dando consejos sobre matrimonios y no están casados. Hermanos, hace como 3 años, hermanos, un amigo mío, que es evangelista, un amigo mío, no está casado. Y me dice, hay un hermano que está casado y me pide consejos a mí de matrimonio. Y yo le digo, mira, hermano, yo te puedo dar consejos de la palabra de Dios, pero yo no tengo experiencia en esa área. ¿Por qué? Porque no estoy casado. No me ha tocado experimentar el hecho de estar casado. Hermano, entonces, este primer grupo son personas o son familias que son fácilmente, ¿qué cosa? Influenciables. Los hijos escuchan a personas que no deberían de escuchar. Escuchan a los amigos. Ahora, qué bendición si hay buenos amigos que te dan un buen consejo. Pero hermano, escuchamos a personas que no deberían de escuchar. Somos fácilmente influenciables. Personas que hacen comentarios equivocados. Y las personas tergiversan o tuercen la palabra de Dios a su conveniencia.
no conforme a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 26. Hechos, no pierda Mateo. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 24. Hechos capítulo 26, versículo 24. 26, 24. Hechos 26, versículo 24. Mírenme aquí, por favor. Qué importante es poder acudir a personas que te van a ser de bendición cuando se trata de tu familia. Pero hermano, hermana, tú debes de tener cuidado, mis hermanos, cuando tú buscas a alguien para poder desahogar. Hay ocasiones, mis hermanos, hay ocasiones, hermanos, en las que tenemos problemas y dificultades, hermanos, en las que buscamos a alguien para poder desahogarnos. Estás batallando, tienes problemas, tienes necesidades, y hermanos, buscas a alguien con quien hablar, con quien expresarle lo que hay en tu corazón, las situaciones, hermanos, con las cuales estás luchando. Pero hermano, debes de tener cuidado a quién se lo cuentas. Debes de cuidar, hermano, a quién se lo vas a decir. Porque hermano, a veces tristemente compartimos cosas con alguien y a veces eso que compartimos en confianza y en secreto es divulgado. Y eso lastima. Y eso hermano, hace daño a tu hogar, hace daño a tu matrimonio. Debes de tener cuidado, hermanos. Hay personas que son bien maliciosas, hay personas que son bien cizañosas, que no dan buenos consejos, y tú debes de buscar personas, hermanos, que te sean de bendición, no personas, hermanos, que te endulcen el oído. Ten cuidado en ese sentido. No, hermanos, aún mis hermanos, a veces compartimos situaciones que estamos pasando en el hogar. Y sabes, hermano, lo compartimos porque es como una olla express que está buscando una salida. Pero hermano, hermana, ten cuidado de a quién le cuentas tus emociones, de a quién le cuentas tus problemas. Recuerdo hace años, hermanos, que comencé que se en la tele. Cuéntaselo a quien más confianza. Pero no solamente a quien más confianza le tengas, aquella persona que sabes que te va a ser de bendición, que no lo va a divulgar. Hermano, vea conmigo por favor este pasaje, hermanos. Hechos capítulo 26, versículo 24, se lo leo. 26, 24. Hechos capítulo 26, versículo 24. Dice la palabra de Dios: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa, léalo conmigo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermano, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Hermano, dice la Biblia que este hombre, el rey Agripa, visitó, hermanos, a Festo, este rey que tenía preso a Pablo. Y dice que el rey Agripa tenía el deseo de escuchar a Pablo, había escuchado hablar de él. Lo visita y dice que Pablo, hermanos, le comienza a exponer, hermanos, el evangelio. Y al final Agripa dice: por poco me convences, por poco me persuades, ¿a qué? Pero hermano, había algo que lo detenía. Agripa escuchaba atentamente, hermanos, y decía: esto que este hombre dice es verdad. Pero había algo, hermanos, que lo detenía. ¿Y sabes qué es lo que lo detenía? Lo que pensaba el rey Festo. Y sabe, hermanos, si aplicamos esto a nuestro hogar, a veces, hermanos, nos detenemos cuando tomamos decisiones. Y ya habías pensado sobre algo que tú ibas a hacer con tu familia, pero viene alguien
y te cambia tu idea, te cambia esa decisión que tú ya habías tomado. Hermano, Agripa se detuvo de ser cristiano por pena y por vergüenza física. Influyó. ¿Sabes, hermano, que hay matrimonios que son influenciables? Y hay personas, hermanos, que mal influencian tu hogar, tu matrimonio. Vienen personas y te dicen cosas y te meten cosas en la cabeza. Esos son matrimonios y son familias, hermanos, que son fácilmente influenciables. Muchas veces ya hemos tomado una decisión para agradar a Dios en la familia y aparecen personas que nos hacen dudar sobre la decisión que ya habíamos tomado. A ver, hijos, ¿saben qué, familia? Vamos a echarle ganas ya estuvo. Vamos a ir el domingo a la iglesia, nos vamos a parar temprano, vamos a hacer esto. Y hermano, tú ya decidiste, como familia ya tomaste decisiones. Pero viene alguien y empieza a influenciarte a que esas decisiones sean cambiadas. Hermano, qué tremendo. No permitas que las personas se metan en tu hogar. No permitas que las personas influencien en tu hogar y tu matrimonio. El hogar, hermano, es de papá, mamá, los hijos, hermano, no de personas externas. Ahora, qué bendición por personas que te dan buenos consejos, pero no permitas que haya personas que se influencien en tu hogar. No sé por qué voy a decir esto, pero bueno. Verás, hermanos, porque suelen haber también hermanos. La Rosa de Guadalupe no sirve para nada. Creo que ya no existe, no sé si se... Mujer, casos de la vida real. Que el consejero que sale en el programa de televisión. Hermano, todo eso no sirve. Hermano, queremos actuar en base a lo que ellos dicen, en base a lo que ellos viven. Hermano, qué triste es que hoy en día el modelo a seguir, hermano, son los artistas, son los actores, son los futbolistas. Hermano, es el psicólogo. Lo que tú no sabes es que detrás de ellos ya llevan 3 o 4 matrimonios fallidos. Todo es fantasía. Hermano, básate en la palabra de Dios y no dejes que tu matrimonio sea influenciable. No dejes que tu familia sea una familia influenciable. Pero sigamos con la siguiente familia. Mateo capítulo 13, versículo 5. Capítulo 5. Mateo 13, 5. Dije número 1, familias influenciables. ¿Qué es eso? Hermano, viene el enemigo y se roba fácilmente la semilla. Aquello que había planeado que iba a hacer, ¡pum!, desaparece. Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice la Biblia, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Siga leyendo, hermano. Miren conmigo, hermanos. Permítanme. Pásese al versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. Léalo, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, por causa de la palabra, hermanos, mire esto. Dice la Biblia que esta semilla, la primera semilla cayó junto al camino y vino el enemigo y ¿qué? La robó. Esta segunda semilla dice que cayó en la tierra, pero no tenía mucha profundidad. Ahora, al no tener mucha profundidad, dice que creció pronto. Pero ¿qué pasó después, hermanos? No duró. ¿Sabe por qué? Porque se secó. ¿Qué tipo de familias es? Este es un tipo de familia, hermanos, inconstante. Es una realidad que muchas veces vemos en las iglesias, familias que llegan y se congregan y se involucran en algún ministerio. Pero lastimosamente a las pocas semanas o meses ya no se les vuelve a ver, ya no llegan, ya no están fielmente en la iglesia. Generalmente este tipo de familias ya viene, hermano, ya viene batallando y luchando con diferentes situaciones, mis hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8. Santiago 1:8. ¿Por qué? ¿Por qué no son constantes? Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8. ¿Por qué hay familias que son inconstantes, hermanos? Santiago 1:8.
Santiago 1:8. Si lo tiene, léalo conmigo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo. Hermanos, ¿por qué hay familias, hermanos, que son inconstantes? ¿Por qué hay familias, hermanos, que son inconstantes, hermanos? Porque son de doble ánimo. Porque mis hermanos, miren hermanos, digo esto con mucho respeto, con mucho cariño. Cuando llega una familia, hermanos, y atraviesa esa puerta, veo una familia, hermanos, y mi mente comienza a viajar. Y digo, qué bendición, gloria a Dios que ya llegó una nueva familia. Y pienso, Señor, que permanezcan, que crezcan, que se cimienten y que sean de bendición y que ellos sean bendecidos. Y, bueno, y los vemos aquí y cantan y sirven y llegan los domingos y llegan los jueves y participan. Y digo, ay Señor, gloria a Dios, qué buena esta familia que está echando raíces. Pero mis hermanos, es triste. Es triste porque en ocasiones, hermanos, sí, crecieron pronto, pero no duró. Y a los cuantos meses o a las cuantas semanas los dejamos de ver. Y hermanos, y algunos de ustedes me han preguntado, oiga pastor, ¿y qué pasó con el hermano fulano? ¿Qué pasó con la hermana fulana? ¿Qué pasó con la familia? Familias inconstantes. Hermanos, ¿te acuerdas cuando tú te propusiste? A ver familia, vamos a leer la Biblia diario. A ver, vamos a sentarnos a leer la Biblia. Y comenzaste la primera semana y la segunda semana, pero la tercera semana, como grupo, se acabó. ¿Te acuerdas cuando propusiste como familia? A ver, pase lo que pase, llueva, trueno, relampaguee, vamos a ir a la iglesia, vamos a echarle ganas, ahí vamos a estar. Y comenzaste bien, pero fuiste inconstante. ¿Te acuerdas, hermano, cuando decías, pastor, ya decidimos como familia que vamos a comenzar a hacer cambios en nuestro hogar, por el bien de nuestro matrimonio y familia y porque queremos honrar a Dios? Pero hermano, no duró mucho. Me quedé solo. Hermanos, pasa como con las dietas, hermanos. Empieza el año. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Bajar de peso. No, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí le voy a echar ganas. Y hermano, comienza la primera semana, segunda semana. Y queridos hermanos, todo empezó muy bien, hermanos. Pero la tercera semana, ¿cuál dieta, hermano? Vamos a entrar a las carnitas, vamos a entrar al pozole, vamos a entrarle a todo, hermano. Total, hermano, el Señor viene pronto, hermano. ¿Sí? Que el cuerpo agarre la forma que quiera. Queridos hermanos, ¿saben qué pasa? Somos familias inconstantes. Porque eso que habíamos dicho que íbamos a hacer, se acabó. No duró mucho. No duró mucho. Y cuando no hay constancia en cualquier cosa que tú quieras hacer, no va a haber resultados. No va a haber resultados. Si tú quieres poner un negocio, pero solamente eres fiel los primeros 3 días, eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Tú necesitas ser constante en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás planeando, si tú quieres resultados. Hermano, generalmente dije, son familias que han estado batallando. Hermano, en ninguna batallan en diferentes áreas en su vida. Son familias que lastimosamente los miembros son inconstantes. ¿Quién es el líder? ¿Quién debería de ser el líder en el hogar? Ahora escucha esto. Dicen por ahí, hermanos, que todo sube y baja dependiendo el liderazgo. Si el papá es inconstante, como consecuencia, en la mayoría de las veces, los hijos son no en vano el dicho cuando dice, hijo de tigre, de tal palo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque en ocasiones, hermanos, somos inconstantes. Decidimos una cosa hoy, pero a las cuantas 2, 3 semanas, hermanos, ya no pensamos lo mismo.
Y las cosas ya no dejaste de hacer. Son familias inconstantes. Pero seguimos adelante, hermanos. Vamos rápidamente. Son familias que quieren una iglesia con personas perfectas, pero no reconocen sus propias debilidades. Son familias, hermanos, que, hermano, de alguna manera, tal vez han estado batallando. Ahora escucha esto, lastimosamente, hijos e hijas que forman parte de estos hogares, hermanos, no echan raíces, no perseveran, no son constantes, viven después de una vida cristiana igual llena de inconstancia. Hermanos, las características que nuestros hijos tienen se deben a ti y a mí como padres. Si nuestros hijos son constantes, es porque tal vez ha estado la mamá o el papá detrás de ellos, hermanos, haciendo cosas y de alguna manera han aprendido de ellos. A través de su ejemplo, a través de instrucción. Querido hermano, la pregunta es, ¿cómo son nuestros hijos? Y a veces nos preguntamos, yo no sé por qué serán así mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque lo han aprendido precisamente en casa. Hermano, ya sea rasgos o cosas, hermano, y yo les he enseñado a ustedes, mis hermanos, que nosotros somos ejemplo y ellos hacen no lo que les decimos, sino lo que ven. Mi esposa me sirve la comida y mi esposa me sirve, hermanos, un rico plato de verduras. Y hermanos, y yo le digo, no quiero. Inmediatamente mis hijos, hermanos, al ver esto dicen, mamá, no quiero. ¿Por qué? Porque lo vieron en mí, dice, si papá hace eso, pues yo también puedo. ¿Y con qué autoridad le digo? No, tú te las comes. Sí lo puedo hacer, pero no tengo la autoridad suficiente, hermano. Querido hermano, qué importante es que con tu ejemplo y con mi ejemplo, hermano, ellos puedan aprender. Aprendan. Hermanos, parezco un disco rayado y lo reconozco. Pero mis hermanos, ¿te gusta lo que le estás enseñando a tus hijos? Seamos sinceros. Tal vez hay cosas en que dices, no, qué bueno que le enseñé a mi hijo esto. Pero si somos sinceros, hay cosas en las que decimos, esto no me gustaría que mis hijos aprendieran. Familias, hermanos, inconstantes, familias influenciables. Otro tipo de familias, Mateo capítulo 13, versículo 7. Mateo 13, 7. Mateo 13, 7. Mateo 13, versículo 7. Mateo 13, 7. Siguiente tipo de familia. Mateo 13, 7. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22, 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y las hacen infructuosas. Hermano, otro tercer tipo de familia son las familias, hermanos. Son las familias que han sido ahogados con los afanes de la vida. ¿Recuerda usted, hermanos, cómo andaba Marta, hermanos? Afanada y turbada. ¿Qué son los afanes, hermanos, de la vida? El trabajo. ¿Qué son los afanes de la vida? Trabajo, quehaceres. ¿Qué son los afanes de la vida? Dinero. El trabajo, el dinero. Los hijos. ¿Qué son los afanes de la vida? Los deseos. La escuela. ¿Qué son los afanes de la vida? Los deseos. Los deseos. ¿Qué son los afanes de la vida?